Hola, bienvenidos a mi canal y como siempre el disclaimer, no sé cuándo vamos a volver con el canal del ritmo de la mañana, estamos trabajando para eso y deseando de que pronto ya esté otra vez en línea. Como dije hace unas semanas, esto es algo que podía tomar semanas, puede tomar meses e incluso llevarnos al mes de agosto del año 2023 y que todavía no se resuelva. Mientras tanto, nosotros seguimos esperando. El tema del día de hoy. Ayer las redes ardieron nuevamente. Bueno, ayer República Dominicana perdió ante Venezuela jugando baloncesto la selección nacional. Eso me tiene muy sin cuidado, honestamente. Eh, no le pongo mucha atención al baloncesto de selección nacional. Bueno, hace como 9 o 10 años. Eh, Ayer perdimos ante Venezuela, pero ya eso es noticia para los entendedores e interesados en ese tema. También ayer se batió bastante el caso de Donald Guerrero. Había el señor Ángel Lockwood, que no es ningún caso todavía, es una investigación. Lo que se ha dado es una resolución para que el Ministerio Público pueda tener acceso a información financiera que suministren los bancos de todas las personas que se ha solicitado a través del PEPCA, 209 personas que están incluidas Ángel Locuar, su hijo, y Donald Guerrero, entre nombres así sonoros que uno pueda mencionar. Entonces, esta información ellos tienen 60 días para obtenerla y abrir una investigación más profunda que ha sido motorizada por una resolución que en principio se dijo que era una resolución falsa, que lo había negado el Contralor de la República, lo había negado en una comunicación que ese informe fuera cierto, pero ayer la Contraloría certificó que ciertamente el informe enviado a el PEPCA, a la Procuraduría, era un informe correcto de una serie de información, como que sí, como que no, como que aquello, como que lo otro. Bueno, tecnicismos administrativos del Estado que la mayoría de los dominicanos desconocemos, y entonces se está abriendo esta investigación e inmediatamente la pregunta que le encanta a los periodistas, que si se iba a dictar solicitud de arresto en contra de Donald Guerrero. Wilson Camacho dijo ayer a la prensa que la información primero que ellos tienen es información de fuentes oficiales y segundo, que ellos no hablan de casos que estén abiertos. Sabemos cuál es la práctica del Ministerio Público Independiente en estos 2 años, ya la hemos visto. Cada vez que inician una investigación, o antes de investigar, o mientras están investigando, o ya después que someten, de manera curiosa los expedientes que se supone que deben de estar en fase secreta, o en este caso, la resolución emitida por la jueza Kenia Romero, se filtra a la prensa misteriosamente, nadie sabe cómo, pero siempre son el mismo grupo de periodistas y casi siempre los mismos 3 periódicos. Y me da como una ligera sospecha de que no es tanto que se filtra, porque se filtra es como que solo el documento llega a las manos de estas personas, que es que hay toda una agenda mediática establecida alrededor de los casos para generar presión a través de la opinión pública a la justicia. Ayer, entonces, un juez tomó la decisión de variar la medida de coerción a Alexis Medina y otros acusados en el caso que se le imputa a estos hombres. Y el juez Delvi Timoteo Peguero, del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, ordenó la variación de medida de coerción a favor de Alexis Medina y bla, bla, bla. En el caso de Alexis Medina, él se le impuso el pago de una fianza de 60 millones de pesos a través de un contrato con una compañía dedicada a esos fines. También el juez le impuso a Medina, al variar el cese de la prisión preventiva, preso desde 2020, noviembre exactamente, en la cárcel de Najayo, la colocación de un brazalete electrónico, impedimento de salida del país y presentación periódica. Se le pusieron 1, 2, 3, 4 medidas de coerciones adicionales.
una combinación de vainas que están contenidas en el código. Pues esto fue ayer que estas personas fueron enviadas o serán enviadas a sus respectivas casas. Y obviamente uno le dedica tiempo a leer esto. El juez, para que quede claro, el juez tomó la decisión. Ayer yo leía la motivación de por qué el juez lo mandó para su casa. Eso lo explico ahora. Lo que estoy viendo aquí son otras cosas. Bueno, el asunto es que hay que explicarle a la gente. Cuando se hace la acusación, a este caballero se le imputan una serie de delitos junto a él, a un montón de gente, se traquea en un plazo de una investigación de 3 meses, se traquea una serie de actividades que se le atribuye ser actividades que violentaban la ley. Asociación de malhechores, colusión de no sé qué vaina de funcionarios, bla, 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 todo este asunto. Entonces, se va ante un juez y este juez se presentan las razones por las que el Ministerio Público solicita prisión preventiva en el caso. Básicamente para que el imputado o los imputados no se sustraigan del proceso y para que también no vaya el imputado o los imputados a ejercer algún tipo de presión que pueda evitar que la investigación se realice de manera adecuada. Se supone que al declararse complejo se le da un tiempo que es el que establece la ley, 18 meses. Esos 18 meses se cumplieron. Ya Alexis Medina tenía 21 meses preso, pero mal entendido está en República Dominicana que las medidas de coerción, la prisión es la excepción de todas las medidas, y así está establecido en la ley, que es una medida extrema porque la libertad, que es un derecho fundamental, debe de ser garantizado y salvaguardado, sobre todo cuando el imputado todavía se le presume inocente, que es otra garantía constitucional. Entonces, para que estemos claros, hasta el momento de hoy, tanto a Alexis Medina como a todos los imputados se les presume culpable de lo que se les acusa, pero se debe de probar su culpabilidad. Mientras tanto, ellos son inocentes. Entonces, la presunción de inocencia en República Dominicana se la han pasado por el culo todo el mundo, no porque sea Alexis Medina. Hay casos en los que definitivamente las cuestiones son diferentes, pero aquí está entendida la prisión preventiva como la norma y no como la excepción. Y pasa siempre que cada vez que nos topamos con un caso que se envía a alguien a la cárcel, la gente entiende que ya esa es la resolución, que ya el caso está resuelto. Y no es así, que es un adelanto de la pena y tampoco es así. Debemos de tratar de entender esto para que podamos saber que todos somos sujetos de derecho en ese aspecto, que hay un montón de gente que por cuestiones nimias, por cuestiones triviales, terminan con un juego de cantina, su familia llevándole comida a la Victoria o Najayo. Entonces es difícil hacerle entender a la gente que una medida de coerción no es una condena. No se está condenando a nadie. Hay una gente presa y está presa por las razones que el juez haya podido entender y que haya motivado el Ministerio Público, ya sea por la gravedad del caso o por el hecho de que esta persona, por el poder que acumula, pues represente un peligro para la investigación. Las razones para imponerla son excepcionales, pero por eso es la última de todas y es la más excepcional de todas y se ha convertido no solamente por la forma en que lo solicita el Ministerio Público, sino también por cómo los jueces la complacen al Ministerio Público, aplicando la prisión preventiva. En un país donde más del 80% de los presos que están en las cárceles están de forma preventiva, esperando que ser juzgados,
obviamente que algo no anda bien. Y no lo digo porque sea el caso de Alexis o el caso de Juan o el caso de Pedro. Debería ser la norma que se cumpla lo que la norma establece. Y que nosotros estemos educados y entendamos que no se está premiando a nadie con enviarlo a su casa, que el proceso sigue su curso, que las autoridades de justicia tienen el deber de llevar hasta el final estos casos y que los imputados tienen la obligación de presentarse cuantas veces se les requiera ante la justicia para enfrentar las acusaciones que contra ellos pesan. Y esto es importante que la gente lo entienda. Y yo sé que hay mucho odio, que hay mucho sentimiento de frustración y desprecio hacia el PLD. Fueron 16 años que gobernaron. Fueron 16 años que estuvieron en el poder. 8 Leonel, 8 Danilo, pero muchos de los funcionarios estuvieron desde el día 1, desde el 16 de agosto del año 2016, de 2004 hasta el año 2020, 16 de agosto de ese año. Y ciertamente hay mucha gente que no puede explicar el salto cualitativo y el salto económico que dieron durante todo ese tiempo. Porque uno se pregunta, ¿eran Midas de la economía? ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué se hicieron tan ostentosamente ricos durante el tiempo que estuvieron gobernando gente de su partido y no lo hicieron antes? Son muchas preguntas, obviamente, y todos nos conocemos en República Dominicana. Este es un país pequeño y uno sabe, y creo, y lo dije en noviembre del año 2020, lo he dicho en los demás casos y vuelvo y lo reitero. Pienso que gana el país cuando se motorizan investigaciones para que aquellos que no se tiene total certeza de dónde ha venido el crecimiento de su fortuna, lo expliquen. Y esa es una tendencia que se está dando en el mundo. En el mundo hay una serie de políticos y líderes que en los últimos años sus arcas han mostrado un crecimiento astronómico. No crean que es un fenómeno únicamente exclusivo de República Dominicana, ¿no? Hay otros países donde esto también se ha dado. Y no hablo de países latinoamericanos, que somos el paraíso de la corrupción junto con África, sino hablo de países de Europa y de países de Asia donde la corrupción es un tema bastante serio y donde hay que dar explicaciones bastante claras de dónde ha venido el crecimiento de tu economía. Y eso es algo que se está discutiendo. Pero en el caso de República Dominicana, es tradición que mucha gente que sirve al Estado termine luego viviendo una vida de opulencia, porque tal vez uno pensaría que es la mayoría. Y no es necesariamente la mayoría, pero sí una parte importante escandalosa. Tenemos también mucha gente, muchos empresarios que se han beneficiado y que han multiplicado y que han multiplicado y obtenido fortuna durante los últimos 50 años, medrando del Estado, vendiéndole al Estado exclusivamente y haciendo negocios de forma exclusiva con el Estado. Hay 1 millón de casos de personas, no solamente de políticos, ni solamente de gente que va a la política para servirse de esta y hacer fortuna, que vuelvo y reitero, no creo que sea la inmensa mayoría, pero sí una parte importante. ¿Y qué pasa con todo esto? Ciertamente debemos de estar de acuerdo con que esto se persiga. Es el país al que yo aspiro, que las cosas mejoren, que los que tienen que dar explicaciones las den. Si se establecen, si se establecen responsabilidades, pues que se haga lo que establece la ley. Y si la ley establece cárcel y recuperar lo que usted no pueda justificar de dónde lo obtuvo, pues que se haga eso. Eso tal vez de aquí a 30, 40 años nos llevará a servidores públicos mucho menos rapaces, pero también a un sector privado menos dispuesto a defraudar el Estado con negocios que solamente les conviene a ellos. Porque aquí hay de todo. Aquí no es solamente una clase política ladrona, sino también una sociedad que está corrompida
desde el chofer de carro público hasta el puesto más alto que se pueda ocupar en la escala o en la cima de la pirámide de República Dominicana. Ciertamente, ¿qué es corrupción? ¿La corrupción qué es? Porque si nos vamos a la definición de lo que es corrupción, ¿qué es corrupción? Situación o circunstancia en la que los funcionarios públicos u otras autoridades públicas están corrompidos. ¿Qué es corrupción? Acción de corromperse. ¿Qué es corromper? ¿Qué es corromper? Hacer que un cuerpo o sustancia orgánica se descomponga de manera que huela mal o no se pueda utilizar. Pervertir o hacer que una persona o una cosa sea moralmente mala. Hacer que se estropee una cosa inmaterial, especialmente el lenguaje de sus elementos. Sobornar a un funcionario público o a una autoridad pública o hacer que actúe de forma ilegal. ¿Qué es corrupción? Nosotros creemos que solamente robar, claudicar o sustraer fondos públicos es corrupción. Hay mil formas de corrupción, mil formas. Aquí vemos todos los días cuando una persona está presa ilegalmente. Eso es corrupción. Cuando un funcionario del Ministerio Público coacciona a un juez para que le otorgue lo que está pidiendo, so pena hacerle la vida imposible. Eso es corrupción. No es solamente robar. Cuando usted colude con alguien y en una medida mayor o menor proporción, aquí en República Dominicana pocos pueden levantar la mano y decir yo no. Entonces, ¿cuál corrupción? Como dijo la frase aquella de Danilo Medina, que le ha salido bastante cara y hemos encontrado muchos casos que se le pueden establecer responsabilidades a los responsables si se hacen correctamente los expedientes. Obviamente, que esa es otra forma de corrupción. Entonces, nadie está en contra de eso. Lo que sí queremos es que no nos entretengan con espectáculos y que luego, con espectáculos que traigan de entrada el entremés de te meto preso 2 años, algo mal un expediente, me meto por culo el expediente luego frente a un juez porque nada de lo que he señalado en él lo puedo probar y termino entonces con un fallo desfavorable. Una persona que ciertamente vivió un proceso, que se va para su casa con todo su capital obtenido posiblemente de manera ilícita, transparentado, porque al no haber sentencia y no haberse encontrado caso, esa fortuna queda ya lícitamente limpia, porque el proceso judicial la transparentó y entonces volvemos a repetir el ciclo. Debemos aspirar a que las cosas se hagan correctamente. Yo estoy de acuerdo y apoyo todas las investigaciones que den curso a casos que hagan a aquellos que se puede establecer que robaron, que sustrajeron fondos públicos, que coludieron con otros para defalcar al Estado. A todos se les someta. Yo estoy de acuerdo. Pero lo que debemos de pedir es que se cumpla la ley y que no nos entretengan con espectáculos. Perú está sumido en eso que se llama el lawfare, el uso de la justicia para persecución política, la creación de casos en la que se persiguen a políticos para invalidarlos o para sacarlos del juego. Y quien está de turno gobernando, entonces quedarse solo en la cancha. Eso no nos va a hacer más fuertes. Nosotros debemos de exigir, los primeros que debemos de exigir, que el Ministerio Público y la justicia respete el debido proceso. Somos los ciudadanos que estamos observando que esto se está volviendo más espectáculo que justicia. Nos vemos en un próximo video.